días. Decía esta última alabanza que entonábamos, hablar con Dios, qué privilegio. Yo creo que no hay mayor privilegio en este mundo que ese, el de hablar con Dios. Sabemos que cuando hablamos con Dios, todas las cosas, aunque tengamos dificultades, aunque hayan problemas, Dios siempre tiene la solución. Solamente tenemos que confiar en Él, hablar con Él y Él obrará en nuestras vidas. El tema que quiero presentar en esta mañana lleva por título De la tentación al pecado. ¿Qué distancia puede haber o hay de la tentación al pecado? Puede haber una distancia o no puede haber ninguna. Puede que la tentación y el pecado sea una a continuación de la otra o puede haber muchísima distancia. ¿De quién depende eso? Depende de nosotros a través de la cercanía que tengamos con Dios. Muy a menudo hemos escuchado, hay una frase muy común: no caí porque el diablo me tentó. ¿No has escuchado esto? Personas que han cometido un pecado, se dan cuenta que cometieron un pecado y dicen, no, caí porque el diablo fue quien me tentó, me puso la tentación y yo pues soy humano, como humano pues caí. Es una excusa bien común. ¿Saben ustedes que fue la primera excusa que se vio en el mundo cuando Eva y Adán pecaron? Porque cuando Dios le preguntó a Eva, le dijo, no, la serpiente. Cuando después le preguntó a Adán, no, la mujer. Y siempre hemos visto cómo se ha buscado una excusa para echarle la culpa a alguien o a algo de nuestras debilidades espirituales. Pero la Biblia es bien clara con respecto a esto. Porque la Biblia dice que cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta ante Dios de nuestras debilidades y de nuestros pecados. Por lo tanto, ante Dios no hay excusa para decir lo que yo hice, lo hice a causa de, sino lo que yo hice, soy responsable de ello y como responsable tendré que un día dar cuenta a Dios. Como ya decíamos, hay un estrecho margen o un amplio margen entre tentación y pecado. Pero ¿qué cosa es tentación? El significado de la palabra tentación dice: tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo, por multitud de razones. También designa el acto de coaccionar o inducir a una persona la realización de un acto por manipulación, por influencia, de curiosidad o por deseo. Es decir, todas estas definiciones tratan de explicar lo que significa qué cosa es tentación. Pero en esta mañana yo quiero basarme en el estudio que vamos a hacer en un relato bíblico de una de las más grandes y extraordinarias experiencias que Jesús tuvo cuando estuvo en esta tierra. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, creo que todos sepamos este relato bíblico que se refiere allí a la porción que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, y a través de esta porción bíblica vamos a ver cómo Jesús pudo soportar la tentación, cómo fue tentado, cuál fue el propósito que Satanás tuvo al tentarle, pero cómo él pudo llegar a ser o salir vencedor en medio de su dificultad.
Para entender esto, tenemos que entender el contexto de lo que Jesús estaba experimentando en ese momento. Cuando nosotros miramos el relato anterior o vemos la parte antes del contexto, antes de llegar hasta este momento, nos damos cuenta que Jesús, en su niñez, a escasamente 12 años de edad, fue al templo. Y cuando allí Jesús estaba en el templo, dice que su mamá y su papá estaban buscándolos ansiosamente por todos lados, porque Jesús no aparecía. Pero cuando llegaron al templo, se encontraron a Jesús allí discutiendo con los escribas, los fariseos, con los que allí estaban discutiendo acerca de la ley de Dios. Y cuando su mamá y su papá llegan donde él y le reclaman, ¿dónde estabas? Te hemos buscado ansiosamente. Jesús contesta con estas palabras: ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Jesús a los 12 años les estaba diciendo a sus padres carnales, como aquellos que le rodeaban, que Dios era su Padre. Sigue el transcurso de la vida de Jesús y vemos ahora a Jesús a los 30 años de edad que va al río Jordán para ser bautizado. Y ahí en el río Jordán, mientras que es bautizado, llega el Espíritu Santo, se posesiona sobre él a través de una paloma y se escucha una voz del cielo, una voz clara, audible. Y ahora no es Jesús el que lo dice, sino es el mismo Dios el que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Cuando Jesús sale de allí y ahora va al desierto, para Jesús estaba totalmente claro quién era Él. No había duda alguna de que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús lo había dicho a los 12 años. Ahora a los 30 años es Dios, el Padre, quien dice: tú eres mi Hijo. No había duda. Pero ahora Jesús sale de allí, de las aguas del bautismo, y dice que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y cuando llega ahí al desierto, está allí 40 días en constante relación con Dios el Padre. ¿Por qué razón Jesús estaría allí en el desierto 40 días en ayuno y oración? ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía una misión tan grande que como humano no podía soportar y necesitaba de la ayuda del Padre. Necesitaba de la ayuda de un poder más que humano para poder soportar lo que vendrían en los años restantes o venideros, lo que vendría sobre él. Y ahora allí, mientras está en el desierto, se le acerca Satanás y le comienza a tentar. Jesús allí en el desierto necesitaba encontrar el método para poder soportar lo que vendría. Pero saben ustedes que el método que Jesús necesitaba era el método de poderse negar a sí mismo, porque sabiendo él quién era, sabiendo él que tenía el poder que él tenía, no podía usar su poder para vencer a Satanás. Tenía que depender totalmente del Padre. Y esa fue la mayor prueba que tuvo Jesús. Porque siendo él Dios, teniendo el poder que tenía como creador del universo, no podía usar ante Satanás ese poder para enfrentarse a las pruebas que le vendrían. Y ahora Jesús va a ir al desierto para pedirle a Dios el Padre a través de una relación íntima, una relación solitaria, una relación estrecha
con Dios el Padre y a través de esa relación el poder encontrar ese método para negarse a sí mismo, para echar fuera de sí cualquier pensamiento que le pudiera perturbar, cualquier pensamiento que le pudiera decir, tú tienes el poder para demostrarlo, hazlo. Él tenía que negar eso. Y ahora llega allí y Satanás comienza a tentarle. Jesús tenía toda autoridad. Jesús tenía todo el poder. Jesús era Dios, pero era hombre. Y como hombre, sin usar sus poderes divinos, tenía que enfrentarse a la mayor prueba que ningún ser humano se ha enfrentado jamás. Recuerden lo que estoy diciendo, como humano tenía que enfrentarse a la mayor prueba que ningún ser humano se ha enfrentado jamás. ¿Saben ustedes por qué? Porque en Jesús o de Jesús dependía la salvación tuya y mía. De ninguno de nosotros depende la salvación de nadie, pero de Jesús dependía tu salvación y la mía. Por eso para Jesús era tan importante poder enfrentarse a Satanás agarrado única y exclusivamente del poder de Dios el Padre a través de una relación íntima que él necesitaba tener con él. Allí en el desierto se desarrolló una gran batalla. Allí en el desierto habían dos poderes que estaban luchando al mismo tiempo. Por un lado estaba el poder de Satanás tratando de echar por tierra el propósito de Dios. Porque si Satanás lograba que Jesús cayera en una de estas tentaciones, el plan de Dios de salvar al ser humano sería echado por tierra. Por el otro lado estaba Jesús tratando de que el plan de Dios tuviera 100% de éxito y el ser humano volviera a restablecer su relación que se había roto con Dios allí en el Edén. Por eso esto era tan grande o fue tan importante para Dios o para Jesús. En el versículo 3 del libro de Lucas capítulo 4 vemos la primera de estas tres tentaciones. Dice, le dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense cómo usa Satanás esta primera tentación. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si a nosotros nos dijeran, si tú eres, si tú sabes, si tú puedes, ¿qué haríamos nosotros? Si yo puedo, mira cómo yo te lo voy a demostrar. Es lo normal, mayormente es lo que hacemos, ¿no? Sin embargo, cuando Satanás le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Hay algo que nosotros cuando escuchamos esto inmediatamente decimos, bueno, llevaba 40 días sin comer, ahora allí tiene la oportunidad de convertir las piedras en pan, pues lo más lógico que Satanás le diga, pues convierte las piedras en pan. Pero ¿saben ustedes que este no era el principal objetivo que Satanás tenía? Porque sí, Jesús tenía hambre. 40 días sin comer, yo me imagino que cualquiera hace lo que sea por comer algo. Y si ahora tú tienes el poder de tener el pan al alcance de tu mano, ¿no lo harías? ¿No lo convertirías? ¿No te lo comerías? Sin embargo, la mayor prueba que le puso Satanás a Jesús no era la de convertir las piedras en pan. La mayor prueba que Satanás le puso a Jesús era, si tú eres el Hijo de Dios, dale a esta gente que tú vienes a salvar, dale cosas materiales, porque tú tienes el poder para hacer cualquier cosa. Y como tú tienes ese poder, tú puedes convertir cualquier cosa y darle a la gente lo que la gente necesita. Tú puedes hacerlo. Ellos necesitan pan, pues tú tienes el poder para hacerlo, conviértelo en pan. Si ellos necesitan dinero, pues darle dinero, tú lo puedes hacer.
Si necesitan una casa, tú le puedes dar una casa, tú tienes el poder para hacerlo. Mira cuánta gente hay que te rodea, mira cuánta necesidad hay. Tú puedes, dale. Demuéstrale que tú lo puedes hacer. Pero ¿saben ustedes que nunca el propósito de Jesús al venir a este mundo fue venir a dar cosas materiales? Jesús nunca usó su poder, nunca usó el poder que podía venirle del Padre para darle a nadie cosas materiales. Y cuando hizo algo, lo hizo en beneficio de la vida espiritual del ser humano. Muchas veces pensamos que la función de la iglesia es darle cosas materiales a las personas. Y estamos constantemente buscando cosas para dar. Y llevándole cosas a la gente porque queremos presentar a Dios como un Dios que da cosas. Un Dios que hace cosas grandes, que hace cosas maravillosas. Un Dios que tiene mucho poder. Pero el mensaje que la iglesia debe llevar al mundo es un mensaje que le tiene que decir a la humanidad no lo grande que es Dios por el poder que tiene, sino cuál es el propósito que Dios tiene para la vida del ser humano. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje que Satanás quiso que Jesús no diera, pero que Jesús le dijo con estas palabras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros le llevamos a las personas el propósito que Dios tiene para su vida, dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ahora, cuando el ser humano está en Cristo, sucede algo. ¿Y ustedes saben lo que sucede? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Por esa razón, Jesús no convirtió las piedras en pan, porque cuando Jesús le dijo a Satanás que él no tendría que convertir las piedras en pan porque de la palabra de Dios, de la palabra de Dios es que depende la relación del hombre con Dios, no de las cosas, sino del poder que está en la palabra de Dios. Jesús le estaba diciendo a Satanás y nos está diciendo ahora a nosotros que cuando nosotros mantenemos una relación estrecha con Jesús, todas las cosas que nos puedan rodear vienen solas, porque Dios nos las da con grandes bendiciones. Pero ustedes saben lo que muchas veces hacemos, que buscamos primeramente las añadiduras y después buscamos el reino de Dios. Y cuando yo estaba estudiando un poquito esto, comencé a pensar y decía: ¿cómo Dios puede ver al ser humano? O sea, sabemos cómo Dios nos mira, con amor, con paciencia, con algo que no podemos explicar con palabras humanas. Pero cuando nosotros vemos o vamos a países pobres, vemos que le hablamos a las personas y las personas fácilmente aceptan, vienen a la iglesia, se entregan. Vemos a las iglesias que crecen rápidamente. Hay un despertar, hay una ansiedad por conocer, por saber. Pero ahora esas mismas personas salen de allá y llegan a los Estados Unidos, un país cómodo, con muchas oportunidades. Y ahora esas mismas personas que buscaban a Dios con ansiedad, llegan aquí, se acomodan y ahora ya no es tan necesario Dios. Ahora si puedo, voy a la iglesia, si puedo me levanto, si tengo tiempo estudio, ya comenzamos a enfriarnos. Pero está ahora el otro grupo. Ahora está el grupo de aquellos
que sí tienen cosas, que les va bien y vienen a la iglesia. Pero ahora bien, venimos a la iglesia, todo nos está yendo bien y marchamos de lo mejor. Pero comienzan a haber fallas, comienza a faltar el trabajo, comienzan a haber dificultades. Y ahora esas personas, en vez de, como le dijo Jesús, agarrarse de Dios, ¿qué es lo que comienzan a hacer? Apartarse de Dios. Porque ahora Dios es el culpable de lo que a mí me está pasando. Primero se apartan de la iglesia, se apartan del estudio de la palabra, comienzan a apartarse de los hermanos de la iglesia para que no me llamen, para que no me pregunten, para que no me digan. Y ahora comienzan a apartarse. Dos extremos opuestos totalmente por simple y llanamente no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es tristemente la condición del ser humano. En la segunda tentación, Jesús se le presenta, se le lleva allí a la parte alta de una montaña y Satanás le dice, si te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Si tú te postras y me adoras, todo lo que tú estás mirando a tu alrededor será tuyo. La Biblia dice, de Jehová es el mundo y su plenitud. De Dios es el mundo y su plenitud, y los que en ello habitan. ¿De quién es el mundo y de su plenitud? ¿De Satanás, de lo que él le estaba mostrando a Jesús, o es de Dios? El mundo y su plenitud y los que en ellos habitan pertenece a Dios. Pero ahora Satanás le estaba ofreciendo a Jesús algo que a él no le pertenecía. Ahora Satanás le estaba diciendo a Jesús, si tú te postras y tú me adoras, yo te voy a dar todo esto. ¿Saben ustedes lo que Satanás le estaba mostrando a Jesús? No eran ríos, no eran valles, no eran montañas. Lo que Satanás le estaba mostrando a Jesús era el poder, era todos los placeres, toda la vanagloria que este mundo ofrece. Lo que Satanás le estaba mostrando a Jesús era lo que el mundo ofrece a través de la influencia que Satanás pueda ejercer en cada ser humano. Y cuando Jesús está allí viendo lo que Satanás le mostraba, no estaba viendo la parte que tenía que ver con la naturaleza. Jesús estaba viendo cada tentación, cada dificultad, estaba viendo la vanagloria, el orgullo, el poder, todo lo que Satanás puede ofrecer a aquellos que dependen y se agarran de él. Jesús también le dijo a Satanás, en una referencia en Deuteronomio capítulo 6, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchos de nosotros seremos expuestos a buscar alianzas con el mundo. Muchos de nosotros, cada día, cada instante, estamos siendo expuestos a buscar alianzas con Satanás. Pero si nosotros nos agarramos y nos aferramos de Dios, podremos ser vencedores. En la tercera tentación, ahora Satanás lleva a Jesús allí a la parte más alta del templo. Y allí en la parte más alta del templo
le dice, haz una demostración de tu poder. Demuéstrale a toda esta gente lo que tú puedes hacer. Lánzate de aquí. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que si tú te lanzas de aquí, Él va a mandar a sus ángeles para que te sostengan en sus brazos y tu pie no tropiece en piedra. Por lo tanto, hazles una demostración de quién tú eres y tú vas a ver cómo cuando tú le demuestres eso a ellos, toda esta gente te va a seguir. Donde quiera que tú vayas van a ir detrás de ti, porque tú les vas a dar una demostración de algo sensacional y eso les va a llamar la atención. Eso ellos van a hacer que te sigan donde quiera que tú vayas. Jesús nuevamente le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Jesús le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, Jesús estaba pensando que si él le demostraba a Satanás su poder a través de complacerlo en aquella tentación y lanzarse de allí, muchos de aquellos sí le seguirían. Pero ¿saben ustedes que el evangelio que Jesús vino a predicar y a enseñar no era un evangelio de sensacionalismos? No era un evangelio de hacer cosas grandes para que los demás le siguieran por las cosas grandes que él podía hacer a través de sus poderes. Jesús estaba buscando una relación precisamente con Dios el Padre para evitar usar de sus poderes para hacer cosas grandes. Porque Jesús o Dios y Jesús sabían quién era Él, pero aquellas personas no lo sabían. Y Jesús quería que las personas aceptaran y siguieran la voluntad de su Padre a través de una relación estrecha, no de cosas sensacionales. Cuando nosotros vemos iglesias llenas porque hacen cosas sensacionales, muchas de esas personas entran y salen vacíos porque han creído en cosas sensacionales. Y hace un tiempo atrás Álvaro presentó un tema, no sé cuántos lo recuerdan, donde él presentó muchas de estas grandes, megas iglesias que hacen cosas sensacionales, donde incluso cae oro del cielo. Del cielo no, del techo de la iglesia, dentro de la iglesia, cae y salen con el oro encima. Pero ¿saben ustedes que cuando salen de allí siguen siendo pobres? Ninguna de esas personas salen siendo millonarias. Ninguna de esas personas salen de ahí con ese oro y lo llevan a un joyero y le dice, oh sí, esto es oro de 24 quilates. Sacúdete el saco, el pelo y llévalo y conviértelo que vas a tener mucho dinero. No, porque son cosas sensacionales para llamar la atención. Pero exactamente eso fue lo que le dijo Satanás a Jesús que hiciera, cosas sensacionales. Pero Jesús no quiere que le busquemos ni que le aceptemos por cosas sensacionales. Jesús quiere que le busquemos y le aceptemos por un convencimiento de una relación a través de una conexión mental y espiritual con nuestro Padre Celestial, con Dios, a través del poder del Espíritu Santo, no de cosas grandes. El evangelio sería ridículo si el evangelio estuviera basado en cosas sensacionales. El evangelio está basado en el poder que tiene Dios a través de su Santo Espíritu y de los méritos de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, y por su gracia, únicamente por su gracia, no por cosas sensacionales, seremos salvos. Si Jesús
hubiera escogido cualquiera de estas tentaciones y hubiese fracasado en alguna de ellas, si Jesús hubiera desobedecido el plan de Dios por caer en alguna de estas tentaciones, ¿saben ustedes que nuestra relación o nuestro propósito de venir a este lugar hoy no tendría sentido? Si Jesús hubiese fallado en alguna de estas tentaciones, no tendría esperanza el ser humano de un día encontrarse con Dios. No tendría esperanza el ser humano de un día encontrarse con Jesús. No tendría esperanza ni paz el ser humano. Pero saben ustedes que porque Jesús se mantuvo fiel a su Padre a través de una relación estrecha, única y exclusivamente basada en una relación de estudio, de consagración y de oración a su Padre Dios, Él pudo soportar, y a través de poder ver sido vencedor de todas estas pruebas que Satanás le puso en ese momento, dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Miren el resultado de Jesús poder verle sido fiel al Padre. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesús fue vencedor en el desierto, y por Jesús ser vencedor se le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y debajo en la tierra. Y ese mismo Satanás que le dijo: todo esto te doy si tú te postras y me adoras, ese mismo Satanás un día se va a postrar también ante Jesús. Jesús fue fiel a Dios. Jesús se mantuvo agarrado, conectado de su Padre, y a través de su relación, de su conexión, Jesús pudo vencer en la cruz. Pero sabes que tú y yo hoy, cuando somos tentados, también podemos contestar de la misma forma que Jesús contestó. Porque a través de la palabra de Dios está el método que nosotros necesitamos para poder ser vencedores. Y cuando tú y yo somos probados, miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque el que soporta la tentación, Dios tiene una corona de vida para él. ¿Estamos dispuestos nosotros a soportar las tentaciones? Mis hermanos, muchas veces nosotros decimos: es que el diablo conoce mi debilidad. Y como él conoce mi debilidad, esa es la tentación que él me pone, porque él sabe cuál es mi debilidad. Pero sabes tú, como también sé yo, que yo también conozco cuál es mi debilidad. Yo también sé cuál es mi debilidad.
Pero cuando yo, conociendo mi debilidad, huigo de caer en la tentación, el diablo no tiene poder alguno para hacerme caer. Porque cuando yo conozco mi debilidad, pero yo conociéndola, comienzo a permitir que esa tentación que está viniendo hacia mí, yo le comienzo a dar primeramente, podemos decir, trabajándola mentalmente y comenzamos a disfrutarla mentalmente porque eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me agrada, eso es lo que yo quiero. Y nosotros comenzamos, entonces Satanás sale con la suya y sale vencedor. Pero cuando nosotros huimos conociendo cuál es mi debilidad y salimos por el sentido opuesto o contrario, Satanás no tiene poder alguno sobre nosotros porque él nunca nos va a obligar. Nosotros nunca vamos a caer porque Satanás me hizo caer, sino porque yo decidí caer o permitir la tentación o que la tentación tuviera poder sobre mí. Voy a terminar con algunos pasos que podemos dar para poder soportar las pruebas y las tentaciones. Dice, sometámonos a Dios, humillándonos y reconociendo que no estamos exentos de caer. Resistamos al diablo bajo el poder de Dios. Vivamos guiados por el Espíritu Santo. Edifiquemos sobre las Escrituras para el conocimiento de la verdad. Permanezcamos firmes en la verdad y velemos en oración en todo tiempo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Hablar con Dios, qué privilegio. A través del privilegio de hablar con Dios, a través de la oración, podremos permanecer fieles a Dios. A través del método de Dios, que es su palabra, podemos mantenernos fieles a Dios. Luchemos por resistir al diablo. Luchemos por serle fieles a Dios. Porque como dice Santiago, Dios tiene una corona para aquellos bienaventurados que hayan sabido soportar las tentaciones. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para poder ser vencedores, porque si somos vencedores, Jesús un día podrá estrechar nuestra mano y decirnos, bienaventurado, entra al gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude cada día, cada instante de nuestra vida a ser vencedores.